tipos de teología pudimos ver la semana pasada? ¿Cuáles de ellas? Dígame alguna. Teología histórica, teología bíblica, teología de progreso, teología sistemática, que es la que estamos estudiando, y Open Theology, teología abierta. ¿Cuáles de estas teologías no son teologías bíblicas? Open Theology, ¿por qué no es una teología bíblica la Open Theology? Ajá. Exactamente, Dios está aprendiendo a ver qué pasa por ahí. Entonces, y la teología de proceso igualmente es una teología que limita la soberanía de Dios. Entonces, ¿alguna pregunta del curso pasado, de la clase pasada? Para entonces comenzar la primera clase del curso, porque la primera clase en sí fue una introducción a lo que son las distintas teologías y cómo se divide la teología. Esta sería ya la primera clase del curso de teología sistemática. Si no hay dudas, si no hay preguntas, nosotros ya comenzaríamos en el día de hoy con el estudio de Dios y estaremos viendo en el día de hoy la Trinidad. ¿No hay preguntas? Si no, comenzamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy y vamos a estudiar la doctrina de la Trinidad. Vamos a estudiar la doctrina de Dios, estaremos viendo los atributos de Dios, quién es Dios, cómo se manifiesta Dios, Dios Padre, Cristología, el Hijo. Pero hoy vamos, antes de entrar a Cristología y doctrina del Dios Padre, vamos a comenzar mirando el tema de la doctrina de la Trinidad. Y esta doctrina de la Trinidad es una doctrina muy mal entendida. Es una doctrina que se entiende dentro de los círculos cristianos de una manera no bíblica. Y es triste, pero es la realidad. Se malentiende por algunos cristianos y algunos cristianos dicen, yo no estoy interesado tampoco en entenderla. ¿Por qué? Porque se la presentan como algo, es que no la vas a entender. Mejor créela sin entenderla. Y no debemos ser así. Nosotros no debemos creer ninguna doctrina si nosotros no la vemos en las Escrituras. No debemos creer algo que yo no miro en las Escrituras. Si no está en las Escrituras, yo no debo creerlo. Entonces, yo tengo que entender que si la Trinidad es una doctrina que, aunque sea difícil de entenderla, está en la Biblia, yo quiero ver qué dice la Biblia acerca de la Trinidad. Entonces, vamos entonces a ver cómo la Trinidad distingue el cristianismo. Algo que caracteriza a nosotros como cristianos, que somos cristianos realmente, que valga la redundancia, es entre otras religiones, entre los musulmanes, entre los judíos, entre todas las demás distintas religiones del mundo, todos creen en una creencia monoteísta. Es decir, un solo Dios. Igualmente, nosotros creemos en un solo Dios, pero no creen en la doctrina de que este Dios es tres personas distintas. Este Dios es tres personas distintas. Es un solo Dios, y eso lo vamos a estudiar ahora. Yo sé que ustedes se van a romper la cabeza y nos las vamos a romper aquí bíblicamente, pero queremos que la entendamos. Son tres personas distintas. Entonces, el Islam no cree la Trinidad, el judaísmo no cree la Trinidad. Y si queremos conocer mejor la Trinidad, si queremos conocer mejor a Dios, tenemos que aprender acerca de la Trinidad. Yo no puedo conocer a Dios si no entiendo que Él es triuno, que Él es tres personas, que es un solo Dios. Entonces, solo cuando conocemos a Dios es cuando verdaderamente podemos orarle a Dios. A veces no sabemos cómo orar. En esta semana hablaba con alguien que decía, oye, ¿y cómo debemos orar? ¿Debemos orarle al Padre? ¿Debemos orarle al Espíritu Santo? ¿Debemos orarle a Jesús? ¿Cómo oramos? Y a veces nosotros oramos brincando roles, porque no conocemos la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, Padre, gracias por morir por mí en la cruz. ¿Eso es una buena oración? ¿El Padre murió por mí en la cruz? El Hijo. Entonces, ¿y qué? ¿El Padre no es lo mismo que el Hijo? Sí, son Dios, pero son personas distintas.
Y cuando Jesús enseñó a orar, dijo, cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces nosotros tenemos, por no entender la doctrina de la Trinidad, enredamos aún en nuestras propias oraciones. Oramos mal porque no entendemos a veces esta doctrina. Adoramos mal porque no entendemos al Dios que nosotros adoramos. Lo imitamos mal porque no conocemos cómo se manifiesta Dios, y por lo tanto estamos dando un mal servicio por causa de no entender los atributos de Dios y cómo Dios se manifiesta. Entonces, la Trinidad, que podemos ver hasta aquí, es un misterio impenetrable. Nosotros podemos entender la Trinidad por causa de la palabra, pero al final nosotros todavía nos quedamos muy finitos acerca de esta doctrina, porque nuestra mente no llega a completar la omnisciencia, la eternidad, la majestad de Dios. ¿Sí es una doctrina entendible? Absolutamente. Si no, no podría creer en ella. ¿Es una doctrina totalmente entendible? No. No podemos entenderla en su totalidad, pero sí podemos asombrarnos de ella, podemos dedicar con paciencia al estudio de ella, a fin de que podamos entenderla y a fin de que podamos tener una mejor relación con Él. Ahora, mientras estamos delante del Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, es que nosotros podemos entender más esta doctrina. Porque en el Antiguo Testamento se habló de una manera explícita de la Trinidad, en el Antiguo Testamento. No de forma explícita, aunque vamos a mirar más adelante, allí estaba la Trinidad envuelta. Pero ¿dónde es que se manifiesta la revelación de la Trinidad? Y es precisamente por medio del Hijo. Da un esplendor de lo que es la gloria del Padre y cómo Él se manifiesta. Por medio de la persona del Hijo, por medio de la persona del Padre y por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento de su naturaleza trinitaria no era disponible en el Antiguo Testamento como lo vemos en el Nuevo Testamento. No era tan abierto entender lo que es la Trinidad, aunque estaba ahí, pero no era de una manera tan explícita como nosotros la vemos revelada por medio de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué entonces hace el Antiguo Testamento? Y eso es la forma de cómo interpretar el Antiguo Testamento. Es que el Antiguo Testamento siempre anticipa una doctrina que está más completamente revelada en el Nuevo. Usted siempre va a mirar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuadros, sombras que tenían unas realidades y un cumplimiento en el Nuevo Testamento en la persona de ¿quién? De Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Con respecto a esta doctrina de la Trinidad, esta doctrina en el Nuevo Testamento es enseñada completamente y es compatible con todo lo que el Antiguo Testamento decía. O sea, en el Nuevo Testamento provee más material, provee más revelación del estudio de la Trinidad que estaremos viendo a continuación. Yo quiero leerles una cita de un autor del siglo pasado. Él se llama Warfield, y mira lo que dice esta cita para ayudando a entender un poco lo que es la Trinidad en el Antiguo Testamento. Dice Warfield: en el Antiguo Testamento es parecido a una habitación amueblada, pero con una luz muy baja, una luz semitenue. Dice, así que nosotros vemos todavía la doctrina en el Antiguo Testamento de la Trinidad. Dice, al introducir la luz se va revelando lo que parecía no estar y se va aclarando lo que no era percibido antes. El misterio de la Trinidad no es completamente revelado en el Antiguo Testamento, pero el misterio de la Trinidad está encubierto en la revelación del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la revelación del Antiguo Testamento no es corregida por la revelación total, continua del Nuevo Testamento, sino que la perfecciona, la extiende y la engrandece. Nosotros mirábamos como una sombra. Yo no sé si ustedes han entrado a un cuarto así o ha entrado a una casa que usted quiere comprarla, pero todavía no tiene luz porque ha sido cortada, y usted necesita mirarla, pero no la ve bien. Después que la compra, que tiene toda la luz, te das cuenta de muchas cosas que no habías visto antes.
De la misma forma ocurre con el Antiguo Testamento. Cuando llega la luz de Cristo en el Nuevo Testamento, las cosas que no entendíamos en el Antiguo las vemos claramente establecidas por medio de la luz de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Me sigue? ¿Estás conmigo? Ok, bueno, vamos a ver entonces cómo en ocasiones la palabra de Dios nos muestra y nos revela a Dios desde una forma plural. Nos revela a Dios no de una forma singular, sino de una manera plural, en el cual nosotros podemos ver la unidad de la Trinidad. Como por ejemplo, vamos desde Génesis 1, versículo 26, en el cual es la creación de todas las cosas y la creación del hombre. Y cuando Dios crea, ¿cuál es la palabra que utiliza? Voy a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, ¿con quién estaba hablando Dios? Porque muchos podrían decir, bueno, lo que sucede es que Dios estaba hablando ahí con los ángeles. Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, los arianistas. Ahí Dios estaba hablando con los ángeles. ¿Por qué esto no puede ser verdad? ¿Por qué no podemos ver que aquí Dios Padre estaba hablando con un ángel? A ver. De acuerdo al texto. Porque estaba creando a nuestra. Ahí está el punto. Creamos al hombre a nuestra imagen. Pregunto, ¿los ángeles están creados a la imagen de Dios? Conforme a nuestra semejanza. ¿Los ángeles tienen la semejanza de Dios? Eso sería una absoluta y absurda herejía. Nosotros no podemos creer que Dios está aquí hablando con un ángel como dicen los testigos de Jehová, sino que dice hagamos a nuestra imagen, es decir, con quien Él estaba hablando tiene que haber sido Dios. No hay otra forma, porque Él no comparte su gloria con nadie. Nadie tiene su semejanza, nadie carga su imagen. Y los únicos que cargan su imagen, y muy borrosa por causa del pecado, somos nosotros, las criaturas, los seres humanos. Entonces, vemos claramente cómo desde el inicio de Génesis, Él dice, y señoré en los peces del mar, hablando de la criatura, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos claramente que Dios crea de una forma pluralista. Entonces la Trinidad está envuelta desde el principio de la creación. Inclusive desde el principio de la creación dice, en el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y ahí mismo dice, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas. Entonces vemos claramente desde la creación cómo la Trinidad trabaja unida. Mira lo que sigue diciendo Génesis 3, versículo 22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dice, he aquí el hombre es como uno de quienes, de nosotros. ¿Por qué? ¿A quién está hablándole Dios ahí? ¿A los ángeles? He aquí los hombres son como ustedes, nosotros no. Dios no comparte su gloria con los ángeles. Vemos pluralmente que la Trinidad está envuelta ahí. Será uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces está la Trinidad completamente ahí revelada. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, una vez más, descendamos. Cuando iba a confundir las lenguas en Babel, descendamos. Él no dijo yo voy a descender, dijo descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces vemos cómo la Biblia habla de manera plural. Hay personas envueltas en la creación, personas envueltas en la ejecución de un juicio como en Babel. Y estas personas tienen que ser Dios completamente, porque entonces estaríamos diciendo que existe más de un Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que existe un solo Dios, que se manifiesta y se revela en tres personas, que son tres personas distintas. Ahora,
En todos los idiomas de la Biblia, nosotros vemos una descripción plural que denota una realidad singular. Es decir, hay una manifestación de verbos singulares, plurales, perdón, pero hay una manifestación de esencia singular. ¿Está conmigo? 3 verbos manifestándose, 3 acciones manifestándose, o distintas. No dice que son 3 específicamente aquí, pero ya lo podemos ir mirando en la Biblia, que son los únicos 3 que tienen los mismos atributos. Pero al final de todo, la identificación es de manera singular, es uno. Ya estamos viendo cómo creemos en la Trinidad, pero a veces no la entendemos muy bien. Y por eso es que nosotros queremos entender bien esta doctrina en el día de hoy. No solamente si sí, yo creo en el Dios triuno, pero ¿qué significa eso? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar en diferentes lenguajes. En el inglés, la palabra pants. ¿De qué está hablando la palabra pants? Pantalones en inglés, ¿no? Pero se revela como si fuera uno, pero está hablando de pantalones, diferente. Matrimonio, y serán una sola carne. Singular, pero ¿de qué está compuesto? De 2. Igual que los pantalones en inglés. Singular, pero ¿de qué está compuesto? De muchos, es lo que se refiere. Entonces, esto sugiere que ellos pensaban de Dios desde el Antiguo Testamento no solo como una unidad singular, sino como una unidad plural. Entonces, cuando el Espíritu Santo inspira a estos santos hombres de Dios a escribir en las Escrituras, ellos están teniendo una visión de Dios, no de una manera singular, sino de una manera plural, unida, una unidad plural, que es la forma en la que Dios se está revelando a los hombres. ¿Está conmigo? Vamos a mirar entonces un poquito de esta triunidad de manera resumida, porque vamos a hablar más específicamente de cada una de ellas. Hoy vamos a hablar en general de la Trinidad. Vamos a tener una clase que vamos a hablar solamente del Espíritu Santo. Vamos a tener una clase que es la próxima, que vamos a hablar solamente de Cristo, que es Cristología, y vamos a tener otra clase que vamos a hablar de Dios el Padre. Pero hoy vamos a tocar el tema de los 3, en resumen, de lo que significa esta unidad de un solo Dios. El Espíritu Santo es conocido como ¿cuál número de la persona de la Trinidad? La tercera persona de la Trinidad, no por causa de que uno sea mayor que otro, sino por las funciones que ejercen. Y ya lo vamos a mirar más adelante. El Espíritu Santo entonces se conoce como el Espíritu de Dios y está cercanamente relacionado con su gloria. Claramente el Espíritu es Dios, es divino, y Él es Dios obrando en el mundo. Y esto nosotros lo podemos ver en Génesis 1:2, como dije en la creación, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio, el Espíritu Santo está envuelto en la creación. El Espíritu Santo se conoce como el aliento, en la palabra de Dios en el hebreo como el ruaj, y eso significa, así le llamaban al Espíritu Santo el ruaj, que era el viento de Dios que representaba la esencia de Dios mismo, por el cual la palabra de Dios cumple sus propósitos. En el Salmo 33, versículo 6, lo podemos ver eso. Dios crea al mundo por medio del el espíritu de su palabra, donde vemos que hay una unidad en la creación del Padre. El Hijo ejerce, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y el Espíritu Santo es quien ejerce la creación de todas las cosas. Entonces, desde la creación, la Trinidad está en medio de la creación. El Padre diseña, el Hijo por medio de Él crea, y el Espíritu Santo lo ejecuta. Entonces, hay una unidad entre el Espíritu Santo, el Padre, y el Hijo. Dios crea por su palabra y envía su palabra a completar su propósito. Y ahí están los versículos en los cuales nosotros podemos corroborar eso que estamos diciendo aquí. El Espíritu entraba a los profetas. Por ejemplo, si yo dijera dónde nosotros podemos ver la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento es bastante las funciones y la acción, la actividad del Espíritu Santo. Pero ¿dónde nosotros podemos ver la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento?
En el orden, en el principio en la creación, pero hay algo que lo vemos muy continuamente, la función o la actividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Perdón? No, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, por medio de los profetas. Los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios que hablaba por medio de los profetas. Entonces vemos una gran actividad en la cual la gente pudiera escuchar y hablar la palabra de Dios, era por medio del Espíritu Santo que se manifestaba a través de los profetas. Entonces este uso del Espíritu Santo tiene su cumplimiento en la Trinidad revelada en el Nuevo Testamento, que lo vemos más claramente entendible, más claramente revelado. Cuando el Espíritu Santo viene, como dijo Noel ahora, sobre la iglesia, entonces dice que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, y que fueron llenos del Espíritu Santo, y hay una actividad permanente del Espíritu Santo en su iglesia, cosa que no ocurría en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu Santo se manifestaba por medio de 3 personas en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran esas 3 roles de personas en el Antiguo Testamento en que el Espíritu Santo accionaba en momentos específicos? Porque el Espíritu Santo no accionaba en todas las personas en el Antiguo Testamento, ni aún en sus siervos de forma continua, sino que lo hacía por medio de los profetas, el Antiguo Testamento, por medio de los sacerdotes, y por medio de quién más, y por medio de los reyes. El Espíritu Santo venía sobre ellos en momentos específicos y los capacitaba para funciones específicas. Entonces nosotros vemos esa actividad de manera temporal en el Antiguo Testamento, cosas que nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, sino que el Espíritu Santo viene a hacer morada en medio de nosotros. Primero tabernaculizó con nosotros, que es lo que hizo Jesús, dice, y habité entre vosotros, y luego dijo, no os dejaré huérfanos, sino que los enviaré a un Consolador, y este es el Espíritu Santo, que estará con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Entonces nosotros podemos ver la actividad del Espíritu Santo, la actividad de Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre. ¿Dónde nosotros podemos ver la actividad de Dios Padre en el Antiguo Testamento? Primero en la creación, aunque cuando entendemos bien que por medio de quien creó todas las cosas no fue el Padre, sino el Hijo. Colosenses dice que por medio de Él, de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Es decir, el Dios creador es el Hijo, no el Padre. Quien creó todas las cosas fue el Hijo. El Padre es el arquitecto y diseñador de todas las cosas, pero que por medio de quien fueron creadas todas las cosas fue el Hijo. Ahora, mirando a Dios en el Antiguo Testamento, Dios Padre, la frase, por ejemplo, donde podemos ver a Dios Padre manifestándose en el Antiguo Testamento, es, ¿cuántos han escuchado la famosa o la muy continua frase, el ángel del Señor en la Biblia? Y el ángel del Señor vino sobre mí, y el ángel de Dios se me apareció. Entonces, y en ocasiones era solamente el ángel. Entonces, regularmente cuando habla del ángel del Señor, el ángel de Dios se refiere a Dios mismo, Dios Padre manifestándose de una forma física, y se puede llamar o de una teofanía, que es el nombre teológico de la manifestación de Dios Padre en la tierra en el tiempo del Antiguo Testamento, por medio de el ángel del Señor, el ángel de Dios. Y entendamos bien, no confundamos esto. No siempre que la Biblia dice el ángel de Dios, los ángeles, cuando la Biblia dice los ángeles en las Escrituras, es que son divinos. Siempre que la Biblia dice el ángel del Señor, era una manifestación de Dios. Cuando la Biblia dice el ángel de Dios, era una manifestación de Dios Padre. Pero no todas las manifestaciones de ángeles es Dios Padre. ¿Está conmigo? El ángel de Dios es una manifestación del Dios Padre en el Antiguo Testamento. El ángel del Señor es una manifestación del Dios Padre en el Antiguo Testamento. Es lo mismo.
pero no todas las manifestaciones cuando dice se le apareció un ángel. Si no dice el ángel del Señor o el ángel de Dios, no es la manifestación de una teofanía de Dios Padre. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis se le apareció un ángel, cuando Juan tuvo la revelación, dice que estuvo frente a un ángel. ¿Y qué hizo Juan cuando vio ese ángel? Se postró. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el ángel? No, conmigo ni se te ocurra, yo no soy digno de que tú te postres, yo soy un ángel, yo soy una criatura, igual que todos los demás, yo no puedo ser adorado. Pero en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento nosotros sí vemos manifestaciones del ángel de Jehová, del ángel del Señor, que está manifestándose y recibe adoración. ¿Por qué? Porque es una manifestación de Dios Padre. Por ejemplo, en Génesis 22, del 11 al 12, dice que el ángel le dice a Abraham que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y esa expresión no me rehusaste se refiere a Dios. ¿Por qué? ¿A quién le estaba ofreciendo Abraham a su hijo? A Dios. Un ángel no puede decir, no me rehusaste a tu hijo. Entonces, esa manifestación y esta teofanía está hablando que Dios mismo se le apareció a Abraham en esta manifestación del ángel de Jehová. Igualmente, el relato de Agar. El ángel dice, habla como Dios haciendo pacto con ella y su descendencia. Y eso usted lo puede ver en Génesis 16, de 6 al 13. Yo creo que el ángel del Señor se manifestaba diferente porque ellos sí lo podían distinguir. Juan no pudo. Exacto. Porque era solo un ángel y él nunca había visto. Exacto. Así es, así es. Había una manifestación física tal vez distinta, o había una revelación de Dios que se la hacía entender. A veces mostraba su ira también, porque en la Biblia mostraba también como ira, como cuando hirió a todos los... Que es una manifestación que solo puede hacer el Dios Padre. Claro. Si tiene preguntas, guárdelas para el final. Vamos a tener 10 minutos, guárdelas ahí. Ok, en Génesis 3, del 1 al 11 y el 13, el ángel se identifica con el Dios de Betel. Este ángel se identifica con el Dios de Betel. Ese es el nombre que él se revela. Génesis 32:30, Jacob habla del hombre llamado un ángel que luchó contra él y dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces el ángel que peleó con Jacob era el ángel de Jehová. El ángel que peleó que se identificó en Betel era el ángel del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Era la manifestación de ¿quién? De Dios Padre. Era una manifestación de Dios Padre. Génesis 3, 32, 30, Génesis 31, 11 al 13. Ahora, ¿dónde podemos ver la manifestación del Hijo en el Antiguo Testamento? Nosotros podemos ver cómo el ángel está también conocido como el enviado de Dios en Éxodos 23, 20. ¿Y quién es el único enviado del Padre? Cristo Jesús. Entonces, esta manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento como el enviado de Dios desde el principio, en Éxodo 23, 20, el Mesías, que es un libertador humano, hijo de David, pero que también es Dios. Nosotros podemos ver que el Hijo es el servidor del Señor que sufre por los pecados de su pueblo, y los profetas comenzaron a hablar de ese Mesías que venía. Inclusive el mensaje de los profetas era ese: viene un rey, viene el Mesías, prepárense, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, porque el Mesías viene. Todos los profetas tenían el mismo mensaje: el Mesías viene, el Rey viene. Entonces ya hemos podido mirar de manera rápida características, funciones, actividades de la triunidad en el Antiguo Testamento. Y en nuestros últimos análisis sobre esto, ningún mero humano acerca de Cristo puede salvar a Israel de sus pecados. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que no creemos la doctrina arianista ni creemos la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden ser nuestros hermanos en Cristo? Porque ellos creen en otro Cristo. Un Cristo que fue creado, un Cristo que fue hecho. No fue un Cristo eterno que siempre estuvo con el Padre, sino fue un Cristo creado. Y es decir, si Cristo fue creado por el Padre, como creen los arianistas,
que fue ario en los años 200 y 300 después de Cristo. Si tú crees que Cristo fue un ser creado, entonces ese Cristo no me puede salvar. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser 100% Dios y 100% hombre. Porque mi deuda era ¿con quién? Con Dios. Mi deuda era una deuda eterna. Por lo tanto, la doctrina de los arianistas o la doctrina de los testigos de Jehová presentan a un Cristo que comparte su gloria con otro. Entonces la salvación no es de Dios, sino que la salvación es de una criatura de Dios. Por eso que usted puede hablar claramente con los arianistas y decirle: mira, gracias por venir a mi puerta. Los arianistas son los testigos de Jehová, la doctrina de Ariano, pero tu Cristo no me puede salvar. Y yo necesito un Cristo que me salve. ¿Por qué tu Cristo no me puede salvar? Bueno, porque tu Cristo es un ser creado y yo necesito un Salvador eterno. ¿Por qué? Porque mi deuda es eterna. Mi deuda no es parcial, mi deuda es eterna. Por lo tanto, yo necesito a un Dios que sea eterno, pero tiene que ser 100% hombre porque me tiene que representar a mí. Entonces, el rey que ha de venir es llamado Dios, que es Cristo. Pero distinto, en el versículo 7 del Salmo 45, habla acerca de que se aplica en el Nuevo Testamento al hijo mesiánico de David, que es también Señor. Por ejemplo, el Salmo 45 está hablando de David, sí, pero se conoce como Salmo mesiánico. Por ejemplo, me explico, esa profecía que estaban dando, o ese versículo que está hablando acerca del reinado de David, no es que David era quien lo iba a cumplir, sino que el Hijo de Dios que se sienta en el trono de David, que es el mejor David, es quien lleva a cabo esa profecía. Por ejemplo, cuando dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Usted cree que ese salmo estaba hablando específicamente ahí del cumplimiento en la persona de David? No. ¿Quién es el que tendrá todos los enemigos debajo de sus pies? Cristo. Él es el que se sentó en el trono de David. Cristo es el cumplimiento del Mesías que ellos esperaban. Ahora bien, Dios es Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Y estos no son nombres de una misma persona. No pensemos que Dios se llama así, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Estos son distintas funciones que componen un solo Dios. Por ejemplo, se le conoce como el Dios Padre por la función que Él hace como persona. Se le conoce como Dios Hijo por la función que Él ejerce como persona. Y se le conoce como Dios Espíritu Santo por la función que Él ejerce como Espíritu. Entonces, no es que son los nombres propios de cada persona, son las funciones que cada persona en la Trinidad hace. Me gusta llamarlo más triunidad que trinidad, porque la triunidad son tres que son un solo Dios. Ahora, ¿la palabra Trinidad se encuentra en la Biblia? No. Y alguien dice: no, que ¿cómo pueden creer en una doctrina que ni se encuentra el nombre en la Biblia? Yo le digo: bueno, ¿la palabra Biblia se encuentra en la Biblia? No. ¿Y tú crees en ella como una manifestación de Dios soplando por medio de santos hombres de Dios para que tengamos lo que significa Biblias, que es decir, un conjunto de libros? Y creo en la Biblia. Entonces, con que la palabra triunidad no esté en las Escrituras, nosotros podemos ver que la idea de la Trinidad sí se encuentra en las Escrituras. La manifestación de la Trinidad sí se encuentra en las Escrituras, ya lo hemos visto en la creación. Vamos a verlo más adelante en el bautismo de Cristo. ¿Recuerda cuando Jesús se bautizó? Dice que del cielo vino una manifestación como de paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma, que a veces no lo presenta. Son manifestaciones de Dios para que el hombre entienda lo que estaba pasando ahí. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando ahí? El Padre. Y tenemos también entonces al Hijo que se está bautizando. Vemos una manifestación de las tres personas. No como lo creen algunos que piensan que
que era una misma persona que se manifestaba de diferentes formas, ¿no? Porque aquí podemos ver que eso es imposible. El Padre estaba en el cielo cuando Cristo se bautizó, el Hijo estaba en la tierra y el Espíritu Santo vino a posarse sobre él. Entonces son tres personas distintas que se manifiestan. La Gran Comisión es igual. Cuando los manda a bautizar en el nombre del Padre nada más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan el famoso Shema judío? ¿Usted se lo sabe de memoria? ¿O sabe lo que es el Shema judío? Deuteronomio 6:4 habla de el que no se supiera eso en medio del pueblo de Israel no era un verdadero israelita, porque es algo que ellos repetían muchas veces. Ellos lo repetían en su sinnúmero de ceremonias que hacían, en su sinnúmero de fiestas que hacían, porque Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y eso ellos lo tenían bien claro: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora, ¿cómo eso puede tener conflicto en decir que ese Dios, que es un solo Dios, se opera en tres personas distintas? Y nosotros podemos ver esa Shema judía. Pablo la repite en 1 Corintios 8, versículo 6, y pone algo muy interesante. Vaya conmigo, 1 Corintios 8, 6, si usted lo tiene, si no, anótelo, porque ahí Pablo era judío, Pablo era fariseo de fariseos, Pablo conocía muy bien la ley, y mira cómo Pablo repite esta Shema judía diciéndola de la siguiente manera: para nosotros, sin embargo, solo hay ¿cuántos Dios? Solo hay un Dios. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Esto es lo que quiere decir, lo mismo que dice Deuteronomio 6:4. Dice: y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vemos cómo Él hace la Shema judía, pero ¿a quién pone ahí como un solo Señor con los mismos atributos del Dios Padre? A Jesucristo. Entonces Pablo no tenía problema con decir Jehová vuestro Dios uno solo es, y decir y un solo Señor, este es Jesucristo. Bueno, mira lo que dice San Agustín acerca de esta doctrina de la Trinidad. San Agustín dice: si tratas de explicarla, perderás la cabeza. Como yo sé que, como veo algunos ojitos de ustedes aquí. Si tratas de explicarla, perderás la cabeza. Pero si tratas de negarla, perderás tu alma. Es decir, nadie que no crea en la Trinidad puede ser salvo. Nadie. Esto es una doctrina fundamental de la iglesia. Una persona que no cree en la Trinidad no puede ser nuestro hermano en Cristo. Entonces, esto por eso es que dice San Agustín: si tú tratas de explicarla, vas a perder tu cabeza, pero si tú la tratas de negar, tú vas a perder tu alma, porque nadie que no cree en la Trinidad puede ser salvo. Hablando un poquito más acerca de los nombres plurales de Dios, la palabra Elohim es uno de los nombres que Dios se manifiesta a su pueblo, y esta palabra Elohim es un nombre plural. No es un nombre singular, es un nombre plural. Pero cuando habla de que Elohim creó, habla de la palabra bara, que es un verbo singular. Entonces vemos lo mismo que ya acabamos de decir. Elohim, una palabra singular, lo ejecuta de una forma singular. Se revela de una manera plural, de persona, pero singularidad de existencia como Dios. Pluralidad de persona, singularidad de existencia como Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra plural? A los que no pasaron de primer grado. Plural significa mucho. Singular significa uno. Exactamente. Entonces, hay un solo Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas eternas y coiguales. Escuche bien esto. Diga conmigo, repítalo conmigo. Hay un solo Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas eternas y coiguales. Eternas y coiguales en sustancia, pero distinta en subsistencia. Si usted entiende esta frase, usted entendió la doctrina de la Trinidad. Otra vez. Otra vez. Hay un solo Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas eternas coiguales.
iguales en sustancia, es decir, son la misma sustancia, pero subsisten, esa palabra subsisten, es decir, tienen vida, no, es que no se puede llamar vida porque siempre fueron eternos, la vida la tenemos nosotros, pero tienen existencia aparte, tienen una existencia aparte, no es lo mismo, son tres personas distintas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Si no, levante su mano. ¿Está conmigo lo que dije ahora? Si no, levante su mano, claro, no tenga temor, ¿está bien? Me pregunta en casa, aunque. Entonces, ¿qué significa esto, lo que acabamos de decir? El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni el Espíritu Santo. Si usted lo entendió así, no es la doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo no es el Padre, ni el Hijo. Son tres personas distintas. En resumen, tres personas distintas, cada uno plenamente Dios. Si yo me voy a llevar una definición de la Trinidad, llévese esta. ¿Qué es la Trinidad? Son tres personas distintas y cada uno plenamente Dios. Un solo Dios en esencia y ser, y definitivamente un misterio de Dios fuera de la comprensión humana. La podemos ver bíblicamente, pero no completamente, la comprensión nuestra llega hasta ahí. Pero sí en la Biblia nosotros podemos ver esta manifestación claramente. Vamos a ver estas tres funciones rápido. Me quedan 15 minutos. Vamos a ver estas tres funciones de la Trinidad rápida. Dios Padre planifica la obra de la salvación en amor. ¿Cuál es la función de Dios Padre? Él es el arquitecto. Él es el que diseña la obra de la salvación en amor. Él es el que da las órdenes y preside en la Trinidad. ¿Quién es el que preside en la Trinidad? Dios Padre. Esto no quiere decir que Dios Padre sea más que Cristo y que sea más que el Espíritu Santo. No, es que tiene un rol diferente al del Hijo, aunque tienen los mismos atributos. Por ejemplo, nosotros podemos ver en su casa, los que estamos casados aquí, ¿usted es más que su esposa? ¿Su esposa es más que usted? Los dos tenemos las mismas autoridad en la casa con nuestros hijos, la misma. Tenemos las mismas, yo soy hombre, soy humano, ella es humano. Pero ¿qué tenemos diferente? Funciones. De la misma forma sucede en la Trinidad. Son una misma esencia, es un mismo Dios, pero hay funciones diferentes en la Trinidad. Por ejemplo, la función del Padre planifica con respecto a la salvación, da las órdenes, preside. El Hijo, por ejemplo, ejecuta las órdenes del Padre en obediencia. Hay un versículo en Juan capítulo 14, que es uno de los que se arreguindan o toman por el pelo, por la soga, bien estirado los arianistas y los testigos de Jehová, en el cual dice, el Padre, Jesucristo hablando, es mayor que yo. Y ahí dice, ¿ya ve? Jesús dijo que el Padre era mayor que Él. ¿Por qué Jesús dijo que el Padre era mayor que Él si Él es Dios juntamente con el Padre? A ver. Porque Jesús dijo el Padre es mayor que yo. Que si usted se encuentra con un testigo de Jehová y le dice, mira este versículo, Juan capítulo 14, versículo 17, Jesús dice, el Padre es mayor que yo, ¿qué le va a decir usted? Lo cancelo. ¿Por qué Jesús dijo que el Padre era mayor que Él si Jesús es Dios? Por el orden. Porque hay un orden de funciones. Pero cuando Jesús dijo eso, ¿cuál era la función que estaba haciendo Jesús? Jesús era hombre en ese momento y Jesús vino como el siervo sufriente a obedecer al Padre, y todo lo que el Padre me envió a hacer, eso es lo que yo hago. No quiere decir que Jesús tenía, que el Padre era mayor en esencia y sustancia que Dios, perdón, que el Padre, que Cristo, su Hijo, sino que en ese momento Jesús está haciendo una función y un rol de siervo sufriente, y como rol de siervo sufriente Jesús se está sometiendo al Padre. Nosotros vemos algo precioso. Si nosotros podemos tomar algo práctico de esta doctrina, es esto: siempre vamos a ver al Padre apuntando al Hijo.
Este es mi Hijo amado, a Él escuchen, a Él oíd. Él es la esencia por la cual yo creo todas las cosas. Colosenses dice que todo lo que el Padre hizo, lo creó por medio de Él, para al final darle toda la gloria a Él, el Padre. Ahora, el Hijo dice que al final de todas las cosas, Él le pondrá, todos los enemigos lo pondrá a los pies de Cristo en 1 Corintios para que Él sea el todo y en todos. El Espíritu Santo dice que Él vino a revelarnos al Hijo. Entonces, el Espíritu Santo apunta a una de las personas de la Trinidad, el Hijo apunta al Padre en la Trinidad y el Padre apunta a Cristo en la Trinidad. Ninguno se apunta a sí mismo, siendo Dios. Si algo práctico podemos ver de esto aquí, es que nosotros siendo pecadores. ¿Hay versículo donde dice que yo vine acá por los que tú me diste? Sí, pero esa es otra clase. Ok, entonces, cuando nosotros miramos que el Padre apunta al Hijo, el Hijo apunta al Padre, cada uno se está apuntando entre sí, no está buscando su propia gloria siendo Dios. Y nosotros todos tan egoístas que queremos que nosotros seamos los vistos, que seamos los conocidos, que seamos... Ese espíritu egoísta no lo vemos en la Trinidad. Siendo Dios, se apuntan al otro. Ok, Dios Espíritu Santo ejecuta las órdenes del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo viene a hacer la función que el Padre y el Hijo le enviaron a hacer. Vemos funciones distintas y estas funciones son diferentes, pero no, que quede claro, no disminuye la deidad ni la valía de ninguno de los miembros de la Trinidad. Estas funciones no disminuye la deidad de ninguno ni invalida la deidad de ninguno. ¿Estamos claros? Errores comunes en la historia acerca de esta doctrina. Se conoce como modalismo o sebelianismo. Para el año 250 al año 300 se levantó esta doctrina muy famosa en el principio de la iglesia. Y esta doctrina por los sebalianistas, por el nombre del autor, Sebaliano, niega que Dios es tres personas. Niega que Dios es tres personas, sino que Dios es una persona que se aparece al hombre de tres maneras. Y escuche bien, esta doctrina es la mayoría que creen en el día de hoy en la iglesia. La doctrina sebeliana o el modalismo es lo que creen la mayoría hoy en la iglesia protestante. ¿Qué creen ellos? Bueno, que Dios es un solo ser que se pone distintos disfraces. Un día es vestido de Superman, para que puedan entender un poquito. Otro día se viste de Iron Man y otro día se visten de Batman. Es un solo Dios, lo que creen los modalistas, que hace distintas manifestaciones. Por ejemplo, en un tiempo el Padre estuvo en el cielo, pero cuando Él vino a la tierra, el Padre fue a la cruz y se volvió el Hijo. Y el Hijo, antes de subir, se volvió y se manifestó en el Espíritu Santo. ¿Entiende lo que creen los sebalianos? Y yo sé que algunos de los que están aquí, esa era la idea que tenía de Dios. Y esa no es la forma en que se manifiesta la Trinidad. Y esto se conoce mucho, por ejemplo, en la iglesia moderna se llama la Iglesia Pentecostal Unida. Eso lo hay muchísimas en América Latina, muchísimas. Centroamérica, que ni votándola. En inglés se conoce como Jesus Only, solo Jesús. Y esta doctrina, este movimiento salió en el 1916 y sale de las Asambleas de Dios. Ellos dicen que Jesús, o los unitarios, no sé si ustedes han escuchado un poquito más de los unitarios. Los unitarios creen eso. Muchos de los, bueno, todos los que se llaman doctrina unitaria o Iglesia Pentecostal Unida, ellos creen que Jesús se manifiesta de diferentes Dios se manifiesta de diferentes formas, pero es un solo Dios. ¿Usted entendió lo que creen los modalistas y los sebalianos? Transformer. Diferentes formas. Pastor, ¿y un sebaliano modalista puede ser salvo? ¿Puede alguien que cree en esta doctrina, que no están tan mal, porque ellos creen que pues es Dios que hace tres funciones distintas
pero es uno solo. Tres funciones distintas, pero es uno solo. No que son tres personas distintas. Ellos creen que Dios hace tres funciones distintas, pero es uno solo. ¿Puede ser salvo alguien que cree eso? ¿Por qué no podría ser salvo? No digamos solo que no. Tenemos que tener propiedad para explicar por qué no puede ser salvo alguien que cree eso. Porque no creen en el Hijo. ¿Creen el Hijo? ¿Creen que el Hijo se manifestó, el Padre se volvió el Hijo? Por ahí vamos, le está quitando atributos o autoridad a cada uno en representación, pero específicamente porque esa persona no puede alcanzar salvación si cree en esta doctrina. Porque ellos piensan que nomás es un solo Dios y en realidad son tres y uno, ¿se ve eso? O sea, tres... ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser salvos? Entender que el Evangelio, ok, ahí es que tenemos que aterrizar. Si lo que nos salva es el Evangelio, ¿cómo esta doctrina interfiere en el Evangelio, daña el Evangelio o distorsiona el Evangelio? Bueno, número uno, ¿qué fue lo que Cristo fue a recibir en la cruz? ¿La ira de quién? Pero de acuerdo a esta doctrina, ¿dónde estaba el Padre? Pues si estaba en la cruz, ¿cómo fue? Pues solamente recibió la ira de los romanos ahí. Y con la ira de los romanos yo no puedo ser salvo, porque quien estaba irado conmigo no eran los romanos, ¿era quién? Dios Padre. Entonces hay una distorsión del Evangelio en esta doctrina. Y cuando hay una distorsión del Evangelio, nosotros no podemos certificar o decir que una persona puede ser salva de esa forma. El Evangelio se distorsiona, y donde el Evangelio se distorsiona, allí no hay salvación. Entonces, esta doctrina es muy importante y parece muy normal, pero esto lo creen muchísimos en el día de hoy. Por eso no se entiende el Evangelio en el día de hoy también. Ok, vamos a seguir con los ejemplos porque ya a mí se me acabó el tiempo. Voy a darle 5 minutos y donde nos quedamos. Ejemplos modernos de... se me olvidó una más de los errores comunes de la historia de la iglesia. El arianismo. ¿Qué creía el arianismo? El arianismo niega que cada persona es eternamente Dios. Los arianistas son lo que creen los testigos de Jehová. Es lo mismo. Lo que creen los testigos de Jehová son lo que creyó Ariano. ¿Y qué es lo que creía Ariano? Ariano creía en las tres personas de la Trinidad. ¿Creía en las tres personas de la Trinidad? Sí. Los arianistas creen en las tres personas de la Trinidad, o en las tres funciones de la Trinidad, más que en las tres personas. Porque, por ejemplo, ellos dicen que Dios el Padre creó a su Hijo en un momento de la eternidad, en algún punto del tiempo y de la creación, y que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios Padre y el Hijo. Eso es lo que creen los arianistas y los testigos de Jehová. Entonces utilizan textos que hablan que Cristo es el unigénito del Padre, el que fue engendrado del Padre, y estos versículos que hablan de la primogénito de la creación son los que ellos utilizan para decir, ya ve, si algo tiene principio porque es primogénito, quiere decir que en un punto de la historia fue creado. Tú dices, oye, mira, sí, es cierto. Pero bueno, la Biblia dice que, hablando de Dios, que Él es el principio y el fin. Quiere decir que si es el fin, en algún momento Cristo va a morir. Cuando la Biblia está dando analogía de primogenitura o el final, no está hablando de que tiene principio o fin, porque si decimos Él es el primogénito, ya ves, tuvo principio, pues también Él se va a morir al final de la historia, porque la Biblia dice que Él es el fin. ¿Está conmigo? Cuando la Biblia está hablando de que Él es el principio, es decir, antes de Él nadie fue. Cuando dice que es el fin, después de Él nada existe. Él es el todo. Entonces lo que se está hablando de la primogenitura. Y versículos que dicen, pastor, cuando la Biblia dice, he aquí yo te he engendrado hoy, ¿dónde fue que el Padre engendró al Hijo? ¿Dónde fue que el Padre engendró al Hijo? ¿Y cómo engendró el Padre al Hijo? ¿Qué significa ese versículo? Que el Padre engendró al Hijo. Porque los testigos de Jehová por ahí lo van a macetear y van a decir, ya ve, engendró al Hijo. ¿Qué significa que lo engendró? En un momento de la historia, en el salmo que está hablando,
Hebreos explica lo que significa. Yo no voy a entrar ahora porque no me queda tiempo. Hebreo explica lo que ese salmo representaba. Y él está hablando acerca que en un momento dado de la historia del decreto de Dios. Y en el decreto de Dios, Dios desde antes de la fundación del mundo engendró desde el punto de vista de la ejecución que haría su Hijo. Es decir, el Hijo fue engendrado en la eternidad, en la función de Hijo. Pero ¿cuándo fue que se cumplió eso? Aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando vino como hombre y se encarnó en el vientre de María y fue engendrado como hombre, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuvo un tiempo en la eternidad donde el decreto de Dios, y se llama decreto eterno, se dio en esa eternidad el engendrarse, no crearse, engendrarse, la función de Hijo. Mi Hijo eterno, mi Hijo. Y esa función de Hijo se cumple cuando Cristo viene a la tierra. ¿Está conmigo? No es que en algún momento Dios engendró a Jesucristo y lo creó, sino que en el decreto eterno, una función de lo que el Hijo venía a hacer aquí en la tierra. Como dije, ejemplos modernos de esto, los testigos de Jehová. Ya hablé un poquito de ello. Creen en Jesús como un hombre especial, un profeta elevado, que Dios lo creó, pero niegan que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, ¿un testigo de Jehová puede ser salvo? No. Por causa de que Jesucristo no es Dios para ellos. Mira lo que dice la palabra. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Tanto los que dicen que no es Dios, es espíritu, y tanto los que confiesan que no han venido en carne, como lo creían los gnósticos, que decían que Cristo vino en forma de espíritu, dice el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No es de Dios. Todo el que confiesa que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Si alguno no acepta la doctrina de la Trinidad, si alguien no cree que Jesucristo es Dios mismo en la carne, Dios mismo que vino y murió, llevó nuestros pecados, fue nuestro sustituto penal, no es salvo, no puede ser salvo hasta que vea al verdadero Hijo de Dios. Hay muchos Cristos. Jesucristo dijo, se levantarán falsos Cristos. En la historia han habido muchísimos falsos Cristos. El falso Cristo de los arianos, el falso Cristo de los mormones, el falso Cristo de los pelagianos, el falso Cristo de la Iglesia Católica Romana. Muchos falsos Cristos. Muchos falsos Cristos. Vamos entonces a avanzar. Ya esto lo hemos visto. Sus funciones. La Trinidad en el bautismo, como hemos dicho. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aún en la Gran Comisión vemos la triunidad ejercida en la Gran Comisión. Dios es el Espíritu y el Espíritu es Dios, es igual, Cristo y el Padre. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, vemos a los tres manifestados. Mas el Consolador, hablando Cristo, el Espíritu Santo, es una persona a quien el Padre le enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esta clase puede durar muchísimo más si yo me pongo a mirar punto por punto todos los atributos del Espíritu Santo, que eso lo vamos a ver más adelante, todos los atributos de Cristo y todos los atributos del Padre. Al final vamos a ver una cosa en común. Los tres tienen los mismos atributos. Toda la autoridad que tiene el Padre la tiene el Hijo. Toda la autoridad que tiene el Hijo la tiene el Espíritu Santo. Todos los atributos que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igual. Los tres pueden perdonar pecados, los tres son omniscientes, los tres son soberanos. No hay diferencia. ¿Recuerda cuando Ananías y Zafira mintieron? Dice, porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese a quién. Al Espíritu Santo. No han mentido a los hombres sino a quién, a Dios. No han mentido a los hombres sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo está diciendo, le mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Cuando Jesús está en la puerta cerrada y entra y le dice paz, y sale Tomás y le dice, pon aquí tu mano, y entonces Tomás respondió, Señor mío, a Jesús, y Dios
mío. Tú eres Dios, lo reconoció como Dios. El Espíritu Santo lo reconoció como Dios. El Hijo lo reconoce como Dios. Con esto cierro. Pastor, danos una ilustración que podamos salir de aquí para decir, ok, la Trinidad es así, así, así. Les quiero decir algo, no existen ilustraciones para mostrar la Trinidad. Todas las ilustraciones que nos han enseñado acerca de la Trinidad, la mayoría, y diría el 99.9% son erróneas. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, la Trinidad es así, cógelo suave que esto es fácil. Dios se revela por medio de, por ejemplo, como el ser humano. Algunos creen, y eso es otra clase, antropología, ya vamos a llegar ahí, no me pregunten ese tema ahora porque no es el tema, pero muchos creen que el hombre está compuesto de 3 partes. Entonces, los que creen que el hombre está compuesto de 3 partes, dicen, ok, así es Dios. Como el hombre está compuesto de alma, espíritu y cuerpo, pues así es Dios. ¿Qué doctrina es esa? Los que describen, de acuerdo a lo que hemos estudiado en clase hoy, los que describen la ilustración de la Trinidad de esta forma. ¿Cómo se llama en la historia de la iglesia eso? Sabellianismo, modalismo. ¿Por qué eso no puede ser así? ¿Por qué el ejemplo de que Dios es como el hombre que está dividido en 3 partes no puede ser la doctrina de la Trinidad correctamente? A ver, alguien que levante su mano. Ok, eso está muy bien. Está explicando el sabellianismo, ¿por qué no? Pero en cuanto al ejemplo, este ejemplo de que así como el hombre es alma, espíritu y cuerpo, así es la Trinidad. ¿Por qué ese ejemplo no es bíblico? Porque Dios es eterno, ¿no? Sí, pero quiero que lleguemos al punto. Porque son 3 personas y aquí no hay 3 personas. Eso es un ejemplo antibíblico. Otro de los ejemplos que se utilizan muchas veces es decir que el Espíritu Santo la Trinidad es como el agua. Muchos dicen que el agua existe en 3 formas, es decir, sólido, hielo, el sólido, el hielo sólido, líquido y gas, es vapor. Entonces dice, así es el Espíritu Santo como el agua. Igualmente, no es un ejemplo de la Trinidad, porque el agua puede hielo o líquido o vapor, pero no todas las formas, no todas las formas a la misma vez. Dios es uno, a la misma vez 3. Entonces, todos estos ejemplos, el trébol, es que el Espíritu Santo es como el trébol, eso no es un disparate. La del huevo, otro disparate más. Eso no hay ejemplos bíblicos para la Trinidad. Todos esos ejemplos que nos han dado, bótenlos, porque no es bíblico. No es bíblico. En el caso del agua, por ejemplo, pues que estamos a veces en clase y todo, si son 3 personas, o sea, por ejemplo el agua, si el hielo no puede ser al mismo tiempo vapor. El punto es que siempre es la misma sustancia. Y Cristo es la misma sustancia, pero son 3 personas, no formas. El agua se puede volver vapor, se puede volver hielo, se puede volver líquida, pero es la misma cosa que se está volviendo así, es un solo elemento. El Espíritu Santo son 3 personas distintas. Con esto cierro. Si quitamos la Trinidad, no hay cristianismo. ¿Cuál es el mejor ejemplo que yo le puedo enseñar a ustedes de la Trinidad? Es este que está aquí. Por ejemplo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces ninguno son los mismos, son 3 personas distintas que componen un solo Dios. 3 personas distintas que hacen un solo Dios. Entonces esa es la mejor forma gráfica de yo poderle enseñar a ustedes la Trinidad. Terminamos esta clase por el día de hoy, la doctrina de la Trinidad. Preguntas hasta aquí. Si decimos que son 3 personas diferentes que hacen a un solo Dios, los 3, cada quien puede estar en un solo lugar diferente. O sea, me refiero. Así es. ¿Sí? Por eso, cuando Jesús estaba aquí bautizándose,
El Padre, aunque hay una unidad entre ellos, hay una unidad. Por eso que el Padre, Jesús cuando oró, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez en la eternidad había una separación de la Trinidad. El Padre derramando su ira sobre su Hijo. Entonces, Jesucristo estaba recibiendo el castigo del Padre. ¿Por qué me has desamparado en la cruz? Entonces hay una separación, pero aunque hay una separación individual, aunque hay una unidad entre ellos. Sí, entiendo eso porque Él se hizo hombre, pero en este momento Él puede estar en lugares diferentes. Sí, en una misma manifestación de propósito. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el Consolador que está en medio de nosotros. Pero es Dios. ¿Está bien? ¿Pregunta? Si no, nos tomamos el cafecito y volvemos otra vez en 10 minutos. Que sea de la Trinidad. Fuera de la Trinidad no me hagan preguntas, porque no se las voy a contestar. Trinidad. ¿Está bien? ¿Qué es la Trinidad? Me voy para Puerto Rico, búscame un boleto ahora mismo. No, sí, sí. Ok. Mano Jorge. Por ejemplo, la iglesia protestante actual y los carismáticos, hasta en las ondas se quiere enseñar sobre el agua. Pero, por ejemplo, al pueblo judío nunca se ve en todo el Antiguo Testamento que a alguna persona le molestara la pluralidad de Dios. Claro. Aunque nunca le pusieron nombre. No, y lo conocían porque, por ejemplo, en el principio, esa palabra que el Señor donde dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, en realidad lo estaba diciendo, en el principio los dioses crearon, nunca tuvieron ningún problema y seguían recitando el Shema sabiendo que teníamos un plural. Exacto. Pero mejor entre nosotros ahora en la iglesia moderna hay ese problema. Claro. Pero solo es la ignorancia del pueblo, ¿no? Así es. La ignorancia del estudio de las Escrituras. Así es. El pueblo judío no tenía problema. Claro. Y la repetía de generación tras generación tras generación. Bueno, tomemos un brequecito. La hermana Yuri tiene